Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí con nosotros. Para mí es un honor estar en Berlín. Preguntaba cómo se decía bien en alemán, Die Rote en Berlín. La ciudad de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht. Rote. De Wolfgang Harisch, de Wolfgang Abendroth, de tantos y tantos maestros que hemos tenido, por lo menos los de mi generación. Y todavía el último de ellos, Rudi Dutschke, que estuvo aquí en las calles, no sé, en el 68, en el 70, y que yo todavía tuve el honor de conocer. Así que para mí es especialmente emocionante poder hablar con vosotros. Yo he sido hasta la semana pasada el embajador de España ante Naciones Unidas. Y he salido de Nueva York, he llegado a Madrid el lunes para sumarme a la campaña. Soy un diplomático con 45 años de carrera, así que algo del tema conozco. Y lo que me parece que me toca es explicaros un poco cuál es la coyuntura internacional en la que estamos. Cuando yo llegué a Nueva York en el 2018, estábamos convencidos en general, antes del COVID, de que teníamos las condiciones materiales para cambiar el mundo. Y sin embargo, lo que nos faltaba era la voluntad política de hacerlo. Si éramos capaces de convencer a todo el mundo de que los problemas globales gravísimos a los que nos enfrentamos podían ser resueltos mediante ese acuerdo político, teníamos los elementos materiales para ello. Habíamos salido de la gran recesión del 2007-2008, que había causado unos estragos enormes, la mayor crisis del capitalismo en 150 años, y lo que no esperábamos es que a eso se sumase la crisis del COVID y la crisis del coste de la vida, como llaman en inglés, crisis de inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania, que es lo que lo ha desatado, aunque no sea la causa subyacente a ello. Y de pronto, después de salir del COVID, nos encontramos con que ese concepto de que éramos capaces de cambiar el mundo radicalmente y superar las enormes barreras y enormes problemas que teníamos, ahora nos encontrábamos con que había que repensar el conjunto de la situación y del mundo. ¿Cuál es ese panorama? El panorama consiste en que si para el 2050 no hemos llegado a la neutralidad de las emisiones, el mundo subirá 2 grados, 3 grados y será ingobernable. Nadie sabe cómo puede ser el mundo con 2-3 grados más. Los acuerdos de París los limitaron en 1.5 centígrados y lo que sabemos es que esa diferencia de medio grado, 2 grados, que causará unos problemas geopolíticos, unos problemas de abastecimiento, una ruptura de las cadenas económicas, de la globalización, que simplemente nadie se atreve a imaginar cómo será. La consecuencia más inmediata de eso es que millones de personas no podrán vivir en zonas que serán insostenibles para la vida humana y se producirán enormes movimientos migratorios que romperán el esquema geopolítico de lo que ahora mismo imaginamos como guerra. Esto no es una broma, no es una frase hecha, es una realidad. Es una realidad como que en España este año será el verano más caliente que hemos conocido en toda nuestra historia. Y la última experiencia que tuvimos de algo parecido a esto, en el siglo XVII con las pequeñas glaciación, provocó la guerra de los 30 años, la guerra de religiones en Europa y solo acabó con la paz de Westfalia. Pero causó la muerte de 17 millones de personas, el mayor desastre demográfico hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese es el primer punto de partida que tenemos. Si no hacemos una lucha decidida, acuerdos internacionales, avances importantes en el tema de la lucha contra el cambio climático, nos encontramos en un mundo que no sabemos cómo gestionar. La segunda enorme consecuencia de esta situación es la desigualdad. Nunca hemos tenido mayor desigualdad en 150 años, de nuevo, en la historia del capitalismo. Y esa desigualdad crece, no se reduce. Hace que la gente esté condenada a reproducir la pobreza en enormes sectores. La fórmula esta de que más importa tu distrito postal que lo que hagas en la vida, porque es simplemente lo que heredas, lo que te condiciona para el resto de tus días. Esa es una realidad que además se concentra especialmente de forma muy aguda en millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza. Un mundo que se dice rico, un mundo que se dice capaz de enfrentar el futuro, se encuentra con que casi un tercio de la población
del planeta vive bajo los umbrales de la pobreza. Nos prometieron resolver esto y lo único que han hecho es agravarlo. Ese es el segundo elemento central de esta situación. Y necesitamos un cambio de todas las estructuras de gobernanza internacional, y esto es urgente hacerlo. Tan es urgente que sobre esto hay consenso en Naciones Unidas. Tendremos la conferencia de la Agenda 2030 el próximo mes de septiembre. Al año siguiente la conferencia del futuro, que debe rediseñar nuestros modelos de lo que es el estado del bienestar y lo que debe ser un sistema redistributivo internacional. Al año siguiente, después, en el 25, tendremos la cumbre social. Una cumbre social para pensar cómo vivimos mejor y cómo redistribuimos internamente mejor. Y en el 25, una cumbre internacional sobre la financiación al desarrollo. Actualmente, un tercio de todos los miembros de Naciones Unidas han quebrado económicamente. 58 países, de 193 Estados miembros. Y esa gravedad de esa situación, simplemente la derecha, nuestra derecha, la ignora. Piensa que esto metemos la cabeza debajo de una piedra, no tenemos una situación de cambio climático agravado, no tenemos una situación de pobreza acrecentada que hará imposible la convivencia social y entraremos en un ciclo de desastres colectivos y, por último, digamos, no tiene el menor interés en participar en todo este proceso multilateral de toma de decisiones colectivas que implica más democracia y es lo que menos les gusta. La Unión Europea se encuentra en este desafío porque es, de alguna manera, la segunda o la tercera potencia mundial, la segunda economía y la tercera potencia mundial. Y la Unión Europea se encuentra como parte del problema, no parte de la solución. Hemos tenido años en los que se han aplicado las políticas de austeridad. Hemos tenido el ejemplo más dramático en el tercer memorándum griego. Y ese tercer memorándum griego, que se convirtió en la política de austeridad generalizada para Europa, solo fue detenida por el COVID. Llegó un momento en que las estructuras económicas y sociales de la Unión Europea eran insostenibles con el COVID. Se hizo el experimento de parar la economía capitalista durante un año entero. Marx decía en plan de broma que hasta los niños sabían que si en una semana se paraba la economía, se paraba la industria, el sistema se venía abajo. Nosotros hemos tenido parada nuestra economía europea durante todo un año. Y la situación de ese año solo se consiguió superar con una serie de políticas de subvenciones centrales, de emisión de dinero, de flexibilidad cuantitativa del Banco Central Europeo, que han permitido de alguna manera surfear el desastre en el que estábamos metidos. Pero nos han anunciado ya que el año que viene se acaba esto. Que los presupuestos del año 24 tendrán que ser una vuelta a la austeridad. Que todo ese dinero que se ha utilizado para evitar que la gente fuese despedida, que las industrias quebraran en cadena, ahora, a partir del año que viene, tenemos que hacer unos presupuestos en los que nos apretemos el cinturón, el gasto social se reduzca y el objetivo principal sea volver a pagar a los acreedores, volver a pagar a aquellos que han puesto el dinero. Y si esa Europa se encamina en esa senda, simplemente será insostenible el proyecto europeo. Y este es uno de los desafíos centrales que hace la diferencia entre tener un gobierno de derechas o un gobierno progresista. Necesitamos más gobiernos progresistas en Europa. De 27 Estados miembros, actualmente solo hay 4 países con gobiernos de centro-izquierda. Y esa es la correlación de fuerzas con la que partimos. Con la conciencia que si no la cambiamos a nivel europeo, no seremos capaces de cambiar la situación en Europa y nos convertiremos más en parte del problema y menos en parte de la solución. Nosotros que somos la segunda economía de todo el planeta, la que tiene que hacer un esfuerzo especial para sacar del agujero al Sahel, para sacar del agujero al África, que se encuentra en una situación terrible en muchos casos, y en América Latina y en Asia. La condición para que se pueda avanzar en todos esos terrenos es que nosotros cambiemos la situación política en Europa. Y vamos a empezar a hacerlo por nuestro país. Nosotros que fuimos vanguardia en los años 30, nosotros que estuvimos en la lucha contra el fascismo en los años 30, ahora lo vamos a volver a hacer.
este bulo, compañeros y compañeras, de que nosotros no sabemos gestionar el mundo. Las izquierdas no saben gestionar el mundo. Hay un famoso diálogo que a mí me encanta repetir, que es cuando a Durruti, en el frente de Aragón, le preguntan, ¿qué piensa usted sobre la destrucción que está causando el fascismo en España? Y Durruti contesta a Kostov, que era un periodista soviético que estaba entonces, le dice: nosotros construimos el mundo, ellos lo destruyen, nosotros lo reconstruimos mucho más bello que el que ellos han destruido. Perdona, compañero, la frase literal de Durruti, de Buenaventura Durruti, el gran caudillo ácrata, es: llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. ¡Viva Durruti! Lo que necesitamos en esta campaña, que es una campaña muy corta, de 3 semanas, es comprender exactamente cuáles son los desafíos que tenemos. ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las consecuencias si no somos capaces de ganar esta campaña? La gravedad es tal, estamos en una crisis civilizatoria de tal profundidad que necesitamos tomárnoslo de verdad en serio, porque el futuro se jugará muy probablemente en los próximos 15-20 años, y esos 15 o 20 años cambiarán la historia de la humanidad, como ocurrió, por ejemplo, también durante el siglo XVII en la paz de Westfalia, o como ocurrió en otros momentos claves, la lucha contra el fascismo y algunos otros que han determinado el giro de la historia. Tenemos que ser conscientes de que los próximos 15-20 años son decisivos en este sentido, y que nosotros tenemos la oportunidad ahora de empezar a reconstruir, de ponernos a la vanguardia de todo ese proceso y de aportar con lo que nosotros sabemos, con nuestra seguridad de que somos capaces de construir un mundo nuevo porque lo llevamos en nuestros corazones, y que lo vamos a hacer. Porque claro, llevamos una semana de declaraciones de los nuevos electos de Vox y francamente ya hemos hecho una enciclopedia de los horrores para el futuro, que espero que mis nietos nunca tengan que leer. Sé que os interesa la situación de los españoles en el exterior. Yo he sido cónsul general 2 veces, uno en Ciudad del Cabo, el otro en Perpiñán, y he estado en las embajadas durante 20 y tantos años. Tenemos un problema grave con el servicio exterior. Tenemos un problema grave porque la ley del servicio de acción exterior actual fue una contrarreforma que hizo el PP con el gobierno Rajoy. Y lo hizo por 2 razones. Una, para quitar el voto a la inmigración, porque había 2-3 sitios en Galicia donde ese voto era decisivo. Los 250.000 españoles de Buenos Aires determinaban quién iba a ser el alcalde de Vigo, y eso no podían consentirlo, porque era el feudo que ellos controlaban, y por lo tanto, fuera el voto, y se hizo el voto robado, que es un mecanismo para que la gente no pueda votar, no para ayudarla a votar, sino para que no pueda votar. Y, a continuación, ha habido una degradación sistemática de nuestros servicios consulares. Se ha pasado de una noción de los consulados y el servicio exterior como un servicio público a un proceso de privatización. Hoy la gestión de los visados, que es una parte esencial del proceso consular, está subarrendada a empresas privadas. Una empresa privada cuya sede está en la India y que es una multinacional que gestiona esto. Entonces hemos dejado la gestión de nuestros visados a esta empresa india. Y se justifica por una sola razón: porque no podemos aumentar la plantilla de los trabajadores del exterior, porque esto desborda el presupuesto. Tenemos 6.700 trabajadores en el exterior. Es el último reducto que quedó fuera del Estatuto de los Trabajadores. En la historia mítica de nuestras relaciones laborales, solo los marinos mercantes tuvieron una situación más desigual y peor. 6.700 personas sin las cuales el servicio exterior se hunde. Un servicio exterior cuyo punto más fuerte es el más débil. Son los más sacrificados, los que aseguran los horarios, los que consiguen que los papeles se muevan, que se hagan las gestiones de todo tipo. Y sin embargo, en muchos países están por debajo del salario mínimo de esos países.
En Nueva York, de donde yo vengo, ganan menos que los $15 la hora oficiales de la ciudad. Esto es una vergüenza que se ha mantenido primero porque se les negó los derechos sindicales, no se les dejó asociarse sindicalmente y actuar sindicalmente en el exterior, y ahora cuando se ha conseguido, se han pospuesto 2 veces las elecciones sindicales para montar un comité de empresa de los trabajadores laborales en el exterior. Esto es una vergüenza colectiva. Después nos hablan de la brillantez de nuestro servicio diplomático. Funciona relativamente bien, menos cuando se llega al punto central, que es el servicio a los ciudadanos. Y el servicio a los ciudadanos depende de este eslabón básico central. Si llegamos y nos mantenemos en el gobierno, os aseguro que yo personalmente presentaré una nueva ley del servicio de acción exterior, y la última que hicimos y que presentamos cuando el PP la hizo, se presentó por Izquierda Unida, la redacté yo y ahí está. Y sobre eso construiremos, hablando con los sindicatos, hablando con todos los que están en el exterior, y construimos las bases de un nuevo servicio exterior que no dependa de la sobreexplotación de nuestros trabajadores del exterior. Habéis vivido cómo se desmontaron las agregadurías laborales del franquismo. Las agregadurías laborales del franquismo, que fueron el mecanismo por el cual se acompañó el proceso de migración para que hubiera remesas y hubiera el desarrollo franquista de los años 60 y 70, esas agregadurías laborales sistemáticamente se fueron desmontando. Esas son las que tenían que aconsejar a la gente cuando viene y no tiene un contrato. Esas son las que tenían que aconsejar sobre el tema de la vivienda, sobre cómo se integra usted en tal círculo y en tal otro. Esa labor, y hoy hay que recordarlo, lo hicieron los centros de la inmigración, los centros que construyó nuestra inmigración al exterior, los García Lorca primero y otros muchos que le siguieron después, que fueron los que ayudaron de verdad a nuestra inmigración, cuando era una gestión que debía ser el Estado. Y el Estado abandonó a nuestros emigrantes durante años y dejó que esa tarea la tuvieran que hacer los propios emigrantes, y lo hicieron mucho mejor que lo que podía haber hecho el Estado. Así que, compañeros y compañeras, las posibilidades de cambiar todas estas cosas están en nuestras manos. Y lo que tenéis es el compromiso de que lo vamos a hacer. El otro día nos reíamos porque de pronto hemos aparecido en Sumar un número X de diplomáticos. Ernest Urtasun es diplomático, hay otros 4 o 5 compañeros y todos los días se nos suman otros. ¿Por qué ahora los diplomáticos? Bueno, y yo les cuento la historia. Cuando hubo la guerra, fueron los diplomáticos republicanos los que aguantaron nuestro servicio exterior, 74 personas. Esas aguantaron el primer tirón. Después, cuando llegó el franquismo, Julio Cerón organizó el Felipe siendo diplomático. Y después estuvieron Fernando Morán, Paco Villar y toda una colección de gente que fueron los que nos enseñaron que podíamos ser diplomáticos y que podíamos ser progresistas y de izquierdas. Y esa es la tradición que nos... Así que, compañeros y compañeras, creo que podemos absorber todos los problemas que tenemos con la confianza de que en nuestros corazones está ese mundo del futuro. Creo que podemos tener un proyecto para cambiar la Unión Europea colectivamente y ir a una Europa de los ciudadanos, sabiendo de dónde partimos, que no es la mejor situación, pero no nos volverán a imponer un memorándum como le impusieron a Grecia, que vamos a hacer unas políticas antiausteritarias, que el Banco Central Europeo, si hay una recesión, será responsable, porque no se pueden tener tipos de interés del 4% y pedir que la economía no se hunda. Y todos estos debates somos nosotros los que nos traemos. Nos dicen, es que vosotros no sois una fuerza de gobierno, un partido de gobierno. Sí, pero bueno, ¿hasta dónde hemos llegado?
Pero si vosotros no habláis de cómo gobernar. Pero si es que no tenéis ni idea, en muchas ocasiones. De nuevo volveremos a hacer esa fusión entre la ciencia y el movimiento obrero y construiremos el mundo juntos, un mundo mucho mejor, un mundo mucho más bello y un mundo en el que nos sintamos orgullosos de haber contribuido a él. Muchas gracias. Yo quisiera más o menos aclarar un punto sobre lo que ha hablado el señor diplomático sobre el servicio del exterior. Aquí en España, o sea, aquí en Berlín, los que estamos trabajando en la embajada, yo soy jefe de cocina de la embajada, llevo 20 años, estamos recibiendo un sueldo que está por debajo del sueldo de las 12 euros que más o menos es obligado aquí en Alemania. O sea, hasta la nómina del 1 de julio, mi sueldo figuraba como a 11,85 € la hora. O sea, roza la ilegalidad. ¿Esto qué ocurre? Que así estamos todos los empleados de la embajada, choferes, cocineros, la gente del servicio. Se han ido poco porque no tenemos ayuda de ningún tipo. O te pones con un Rechtsschutz y te pones por ley, o sea, a la justicia, o si no nos encontramos olvidados de la mano de Dios. Es más, desde el año 2011 hasta ahora nos han congelado los sueldos y llevamos, lo que se dice, 12 años sin una subida. La primera subida que se ha hecho ha sido ahora, que ha sido un 3,5%, pero ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho porque saben que hay un grupo de gente en la embajada que estamos cobrando, vamos, una cosa insostenible. Entonces, claro, ¿qué nos queda? O coger la puerta, pero imagínense, o sea, estamos ganando menos que un lavaplatos del McDonald's. O sea, que es increíble, con todo el respeto que se le tiene a la gente que lava los platos en la McDonald's. Y aunque seas titulado, y aunque lleves 25 años de servicio, y aunque tengas la responsabilidad de hacer eventos, etcétera, etcétera. Y es, o sea, estamos en una situación, nos estamos moviendo, pero todas las puertas están cerradas. ¿Y a quién se lo debemos esto? Pues se lo debemos a los gobiernos del PP, que desde el 2011 nos han ninguneado de todas las maneras y no tenemos a quién acudir. Por eso le pediría a los de Sumar que no se olviden de nosotros, porque primero, los que más sufren son aquellas personas que van al consulado, que van a la embajada y necesitan de un papel, o están saturados, no dan a más. Entonces esa gente, claro, es que los servicios que tenemos que ofrecer a la gente, pues no se los podemos dar, porque no hay medios, no hay, y por encima, si eso viene acompañado de que estamos pagados con una miseria, pues ¿a dónde vamos a ir? Por eso que muchísimas gracias por haberse acordado de nuestro grupo y esperemos de Sumar que sí nos apoye y que no nos deje de lado. Gracias. Un ruego tanto a Nerea como a Agustín para que lo transmitáis a quien competa, porque aunque ahora se está hablando de que con Vox el PP está recortando y quitando derechos, al PP no le hace falta nadie para quitar derechos, porque justamente este mes en Andalucía nos hemos levantado con la noticia de que han cerrado 2 centros, o están desmantelando 2 centros de infecciones de transmisión sexual, el de Sevilla y el de Granada, de los 3 que había. El que queda en pie el de Málaga, que a lo mejor Juanma lo quiere dejar porque por si a él pilla alguna gonorrea o algo. Entonces creo que es un tema bastante serio, porque en realidad las personas que tengan una enfermedad o una infección de transmisión sexual pueden ir a su centro de salud, pero lo que le están es poniendo traba a las personas para que no vayan y quitándole derechos, porque ellos piensan que las infecciones de transmisión sexual son solo problemas de maricona, de puta y de roja, y no, todos estamos expuestos a ello, por lo cual, por favor, transmitir esto, porque yo conozco lo que está pasando en Andalucía, pero no me quiero imaginar lo que está pasando en otras comunidades autónomas. Y además, que en Andalucía, con 8 provincias, tengamos o tuviéramos solo 3 centros, cuando en cada provincia de España debería de haber un centro especializado para todo el que lo necesite. Simplemente eso, gracias. Sí, quería preguntar sobre un punto un poco peliagudo acerca del tema de Ucrania, y quizás sobre el que todavía quizás no se ha oído mucha claridad al respecto,
En este gobierno de coalición, por ejemplo, podemos tener una postura muy clara acerca del envío de armas a Ucrania como apoyo. Sobre este tema hay muchas opiniones diferentes, hay muchos argumentos morales, también de tipo geopolítico. Entonces quizá la pregunta sería ¿cuál sería la posición de Sumar? Por ejemplo, teniendo en cuenta cuál ha sido la posición de Podemos a este respecto, en este tema concreto, acerca del envío de armas a Ucrania. Gracias. Primero al compañero cocinero de aquí de la misión. La situación es como para partirnos el corazón a todos. Prometieron una subida de los sueldos para ponerlos al día, famoso tema. Se ha cobrado, si no me equivoco, hace 2 semanas. Por lo menos la han cobrado en Nueva York hace 2 semanas. Es decir, incluso las promesas se retrasan 3 meses. Y la situación esta que se viene arrastrando básicamente tiene un problema, que es el Ministerio de Administraciones Públicas. El Ministerio de Administraciones Públicas se ha negado sistemáticamente a revisar las plantillas del servicio de los trabajadores laborales en el exterior del servicio exterior. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que cambiar. Las plantillas en el exterior, y perdonadme que entre en estos tecnicismos, solamente se discuten 2 veces al año. Y esas 2 veces al año hay tal cantidad de problemas acumulados porque las plantillas se van reduciendo cuando las necesidades van aumentando. Que lo último que queda para la discusión es qué se hace con los 6.700 trabajadores contratados en el extranjero. Y como no han tenido sindicatos, porque no les han dejado sindicalizarse, todavía no tenemos elecciones sindicales, aunque ahora están previstas dentro de una universidad, la capacidad de presión sobre esto depende estrictamente de lo que el señorito manda. Y el señorito, que es el embajador, que le toca presionar eso, pues en unos sitios piensa que eso no merece la pena y que tiene otros problemas, y en otros sitios intenta poner presión. Hasta que la fuerza no venga de los propios trabajadores del sector, es depender de la buena voluntad del sindicato. Y ese es el punto clave de lo que vamos a cambiar y de lo que se está cambiando de hecho. No porque lo vaya a hacer Sumar, sino porque lo van a hacer los trabajadores contratados en el extranjero. Y nosotros lo que haremos será representar a esos trabajadores. Así que yo espero que lo que nos queda por delante, esta es la última vergüenza que tenemos en el país en relación con el Estatuto de los Trabajadores. Es el último sector que no ha entrado en el Estatuto. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, tiene que ver en cómo funciona el servicio exterior, cómo ha funcionado tradicionalmente y cómo se han puesto las prioridades. Esto lo vamos a cambiar. Yo no me jubilaré, me queda 1 año y medio en exteriores, estaré más tiempo en el Parlamento, pero no me jubilaré sin dejar de repetir. Bueno, esta es una discusión compleja que ya que, en fin, lo que voy a decir es 2 minutos. Ucrania hay que partir de una situación histórica desde 2014, que fue la fecha cuando comenzó la guerra. Y desde donde duró la guerra inicial, duró 8 meses, fue una guerra súper brutal en el Donbass, que acabó con la anexión de Crimea a la Federación Rusa y con la destrucción, bombardeo de todas las regiones alrededor del Donbass por ambas. Y detrás, lo que todos sabemos que había, era una expansión de la OTAN. Una expansión de la OTAN que creó una situación de ruptura de la seguridad internacional en toda Europa. La ventaja de esa situación para algunos, para Estados Unidos, es que al obligar a que la situación nuclear volviese a estar en el centro de la situación geopolítica europea, el paraguas de la OTAN se justificaba por sí solo. Y pasamos del encefalograma plano de la OTAN, del que hablaba Macron, a no tener una alternativa frente a la amenaza nuclear de la Federación Rusa. Estamos hablando de un juego geopolítico en el que los elefantes pisotean a las ovejas. Y esa es la situación en la que se produce la decisión de Putin de invadir Ucrania. 24 de febrero, en la que se reúne el Consejo de Seguridad, yo estaba presente,
y en la que se le asegura al secretario general Antonio Guterres que no va a haber invasión, y al embajador ruso que presidía el Consejo de Seguridad se le dice desde su capital que no va a haber invasión. Y en mitad de la reunión llega la noticia de la columna blindada que va contra Kiev para tirar abajo al gobierno ucraniano y colocar un gobierno amigo de Putin, como el que existe en Bielorrusia. Y a partir de ahí empieza una guerra salvaje que todo lo que digamos es poco. Se viola hasta convenios como el de armas, de racimo, bombas de racimo, que hoy hemos visto estos días, que no lo han firmado ni Rusia ni Ucrania ni Estados Unidos, y que van a llenar a Ucrania de bombas de racimo. Esto el Sáhara lo sabe bien, ese tipo de bombas se utilizó para hacer parte del muro de arena, y eso supone víctimas durante 50, 100 años posteriores. Es decir, tenemos una primera tarea que es defender el derecho de Ucrania en el marco de la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas establece claramente el derecho de Ucrania a la integridad territorial y establece claramente el derecho de Ucrania a armarse para defenderse de un ataque exterior. Esto ha sido votado en 4 resoluciones por 142 países y es derecho internacional público. Sobre esa base, Ucrania tiene el derecho de armarse. ¿Hasta qué punto se arma Ucrania o no se arma Ucrania? Solo los ucranianos pueden decir. Nosotros lo que podemos decir es que creemos que es posible una solución diplomática que evite que a los 250.000 muertos que ya tenemos sobre la mesa, a los que el futuro les importa un pepino, a los buenos les importa todo un pepino ya, a esos 250.000 muertos se añadan otros 150.000 hasta que lleguemos a un equilibrio de fuerzas militar, y sobre la base de ese equilibrio de fuerzas militar tengamos una vuelta a un proceso diplomático como el del 2014 de Minsk, que esta vez con la presión internacional puede funcionar o puede que no. Pero estamos hablando de potencias nucleares, estamos hablando de que la central de Zaporilla puede volar y que Chernobyl puede ser una broma comparado con eso. Estamos hablando de una situación de destrucción física en la que Ucrania simplemente necesitará 60, 100 años para reconstruirse. Y estamos hablando de una situación interior en Rusia en la que la evolución de un Estado autoritario a una dictadura abierta se está produciendo delante nuestro, y que tenemos 400.000 conscriptos que han huido, y tenemos lo último, el caso Wagner, el intento de... Eso se está transmitiendo al resto de Europa. Y la militarización que tenemos en Ucrania nos está afectando a todos. Luego, nosotros nos damos 2 tareas. Una, defender el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y lo que ello implica. Porque la única solución a los conflictos geopolíticos unilaterales o bilaterales es el derecho público internacional y defender los mecanismos de la Carta de Naciones Unidas. Eso ya sé que a veces suena a un abstracto, a una vaguedad, a una cosita. Es el único mecanismo que nos ha evitado una tercera guerra mundial desde que se creó Naciones Unidas. Y el segundo elemento importante es presionar todos para que se pase de un conflicto que causa muertos a un debate diplomático que causa aburrimiento, pero que al final encuentra las soluciones. Y esas soluciones pueden llevar tiempo, pero todos los que participen en ellas vivirán para ver el final del proceso. Así que nosotros defendemos el derecho de Ucrania a no ser invadida, defendemos el derecho de Ucrania a defenderse, y pensamos que la mejor forma de defender Ucrania y a los ucranianos y ucranianas es buscar cuanto antes una salida diplomática, forzar esa salida diplomática con presión internacional entre todas las partes e intentar empezar a participar con un movimiento pacifista fuerte y colectivo, reunificarlo porque ahora mismo está partido, y esa es nuestra debilidad como movimiento popular en esta situación. La base de reconstruir el movimiento pacifista en toda Europa es derecho internacional público, Carta de Naciones Unidas, salida diplomática de este conflicto.